Miren ahí. En primer lugar, ese libro, algunos piensan que debería de llamarse Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hay quienes consideran que así debería llamarse, Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Eso porque ustedes saben que lo que hay en el texto es esencialmente lo que el Espíritu Santo hizo a través de la vida de lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva o la primera iglesia, o también lo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Como bien decía el pastor Erasme, muchos autores que han analizado el libro consideran que debió llamarse así, el libro de los hechos del Espíritu Santo. Esa es una verdad que no podemos negar. Por otra parte, otros, sin embargo, consideran que ese libro más bien debió llamarse el libro de los hechos de Pedro y Pablo. Y ustedes saben por qué. Es porque en el libro, aunque se dice que es de los hechos de los apóstoles, en principio comienza tomando en cuenta a los apóstoles. Acuérdense de que ellos, con la muerte de Judas, quedaron 11 y ellos se aseguraron de que se volviera a completar el número de los 12. Y en principio se comienza hablando de ellos. Pero a medida que el libro avanza, ustedes ven que el libro se va haciendo más los hechos de Pedro y Pablo, y a medida que sigue avanzando mucho más, deja incluso de ser los hechos de Pedro y Pablo y se va convirtiendo más en los hechos de Pablo. Si ustedes lo analizan, van a ver que a medida que el texto avanza, ustedes van a encontrar que esos asuntos van teniendo lugar. Por otro lugar, aunque el libro, eso es lo que yo acabo de decirle, en principio menciona a los apóstoles, termina siendo la narrativa, fíjense, de lo que Lucas cree que el Espíritu Santo hizo por medio de Pedro y por medio de Pablo. Lucas tenía un gran afán por demostrar que a través de Pedro y Pablo, pero esencialmente de Pablo, el Espíritu Santo realizó una gran cantidad de hechos que dieron lugar a la formación de la iglesia y a la expansión del evangelio. Claro, hay que tomar en cuenta que Pablo no fue tomado, no estuvo en principio de la iglesia, no estuvo, Pablo llega después, y entonces muchos creen que Lucas lo que hace en el texto es eso, hacer como si fuese la historia, la narrativa. Narrativa no en el sentido de la narrativa que nosotros usamos en el día de hoy, ¿ok? Porque incluso esos hechos que se narran ahí, uno no debe considerar que están colocados exactamente en el orden que sucedieron, aunque es probable que un alto porcentaje de ellos sí estén, pero uno nunca debe creer eso porque ustedes saben que esos son hechos que procuran hacer crecer la fe más que cualquier otra cosa. Eso es un detalle. Por otro lado, Pablo termina siendo el que más se menciona en el texto. Eso fue lo que yo ya les dije. Ustedes ven que después de la conversión de Pablo, muchas veces él se ve con otros de los apóstoles, pero incluso el libro de los Hechos muestra la trayectoria de lo que nosotros conocemos como los viajes misioneros de Pablo, que ocupan gran parte del contenido de ese libro que nosotros llamamos de los Hechos de los Apóstoles. Pero la tradición, de todas maneras, sigue llamando ese libro libro de los Hechos de los Apóstoles, o algunos sencillamente dicen el libro de los Hechos, o algunos sencillamente dicen Hechos. Ustedes ven que en las iglesias rara vez se dice, vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay veces que se dice, vamos a leer en Hechos 2 porque el libro realmente ha ido tomando ese nombre, el libro de Hechos, pero ustedes ya saben toda esa trayectoria que ha tenido lugar respecto al libro, ¿ok? Eso es respecto al nombre del libro. Eso es muy importante saberlo porque ustedes saben que cuando uno comienza a estudiar cualquier área de la vida, uno tiene que saber en primer lugar por qué su nombre. ¿Qué se sabe de su nombre? ¿De dónde viene su nombre? ¿A qué apunta su nombre?
qué variaciones ha tenido su nombre. Y eso hace que uno pueda ser un poquito más objetivo a la hora de estudiar, y ese nivel de objetividad ayuda a que uno pueda tener mucho más entrega a lo que uno va a hacer y puedas adentrarse al estudio con un poquito más de apertura de mente, incluso para poder crecer. Sobre todo porque miren, uno tiene que tomar en cuenta que la apertura frente al texto bíblico ni nubla la mente, ni tampoco extirpa la fe. Todo lo contrario. A medida que ustedes pueden tener apertura para acercarse al texto bíblico, pueden tener mejor respuesta para los problemas de la vida a la luz de la Biblia, y pueden tener también mayores argumentos para poder responder y para poder hacer lo que el mismo texto bíblico llama la defensa, dar razón de la fe, que es algo que se necesita en gran manera en el tiempo que nos ha tocado vivir. Eso es respecto al nombre del libro, al nombre en sí. Por otro lado, sobre el autor del texto. Ustedes saben que ese libro no bajó del cielo en un hilo, ni tampoco un día alguien miró para una esquina y lo encontró ahí. En todo lo que es la escritura del texto bíblico, cualquiera que sea, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Génesis, cualquiera, intervinieron manos humanas, mentes humanas. Los seres humanos fueron los que participaron. Naturalmente, los cristianos creemos en la intervención divina y en la inspiración divina para la formación de los textos, para la escritura de los textos que nosotros llamamos sagrado, pero no podemos olvidar que fueron los seres humanos. Eso es muy importante porque nos muestra dos cosas. Primero, que Dios siempre ha querido establecer relación duradera y sincera con los seres humanos. Y número dos, que a pesar de que los seres humanos somos falibles, plagados de errores, con todo, Dios ha visto bien que sea en el lenguaje humano, en la forma humana, con los errores humanos, con los baches humanos, con todo lo humano, que se transmita su palabra. Porque si su palabra se hubiese transmitido en el lenguaje de los ángeles, en el contexto de los ángeles, en las palabras del cielo, tal vez esas palabras no sirviesen para nosotros en el día de hoy. De hecho, uno de los grandes errores que cometen los cristianos a veces es ver el texto bíblico como algo diseñado fuera de este planeta. Y por eso es que a veces el cristiano de hoy no encuentra respuesta para los problemas sociales en un texto que se escribió hace tanto tiempo y en otra cultura. Porque en el afán de ayudar a Dios sacamos el texto de los baches humanos, de los errores humanos, de los desperfectos humanos, y entonces en ese afán lo que hacemos es que vamos cada día quitándole la capacidad que tiene el texto para responder a los problemas de la cotidianidad. Así que ese detalle, esos detalles es bueno que los tengamos en cuenta antes de entrar directamente en el autor. Me dan un segundo, por favor. Bien, seguimos entonces. Ahora, miren, el autor del texto, hasta donde sabemos en el día de hoy, es Lucas, el mismo autor de lo que nosotros conocemos como el tercer evangelio, es decir, el mismo autor del evangelio según San Lucas. Si ustedes leen, por ejemplo,
el prólogo de Lucas y leen también el prólogo del libro de los Hechos, van a ver que dice casi lo mismo. Y se van a dar cuenta inmediatamente que incluso a la persona que se dirige el texto es la misma. Por tanto, por esa razón nosotros sabemos en el día de hoy que el autor del libro casi sin duda es Lucas. ¿Y cómo? Si ya comencé. Escúcheme que las cosas se extreman. Ahora, ¿qué se sabe de Lucas? Bueno, en primer lugar, que él pudo haber nacido probablemente en Antioquía, específicamente en Siria. Esos datos se supone que fueron así, porque nunca uno debe esos datos asumir que son 100% verdaderos. Esos datos son a los que se ha arribado gracias a investigaciones que se han hecho al respecto. Posiblemente otras personas propongan otros lugares, pero en la mayoría de los casos se ha pensado que ese pudo haber sido el lugar de nacimiento de Lucas. ¿Saben por qué? Por la manera en que él habla y también por la mención que él hace de manera directa o indirecta a esos lugares de manera específica en el libro de los Hechos, de manera que pudo haber nacido por esos lugares. Su nacimiento también pudo haber sido en el siglo primero. Eso sí, casi no se tiene duda de que pudo haber sido para el siglo primero su nacimiento. Y además se sabe que era de familia no judía. Él conocía bastante bien el griego. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, la manera en que él hace unos giros lingüísticos que solamente una persona que conoce bastante bien ese idioma podría hacerlo. Digo, uno dice así que se ve bastante bien, pero eso en el texto en español casi no se puede ver. Pero quienes conocemos el texto y quienes podemos conocer algo, no que somos así lo máximo en el griego, pero se puede ver bastante bien que él conocía bastante bien ese idioma. Por otro lado, hay quienes incluso creen que su nombre pudo haber sido una abreviación de nombres como Lucano o, o Lucio. Es decir, hay quienes piensan que su nombre real no fue realmente Lucas, sino Lucano o Lucio. Esa manera de pensar está muy extendida en los últimos tiempos y gracias a los últimos estudios que se han hecho. Se cree con casi mucha seriedad y casi sin lugar a duda que el nombre Lucas pudo haber sido una abreviación de esos dos. Por otro lado, se sabe que él fue compañero de Pablo. Si ustedes leen, por ejemplo, segunda de Timoteo 4:11, van a ver que Pablo hace alusión a él. Además, no hay que ser un biblista demasiado profundo para uno ver que fue compañero, porque ustedes ven que muchas de las narraciones de él están en la primera persona del plural, o sea, nosotros fuimos, arribamos, zarpamos, sobre todo cuando él está narrando sucesos relativos a la vida de Pablo. Así que por esa razón no hay duda de que fue compañero de Pablo. Además, se cree que él era médico. Y miren esto, se cree incluso que él pudo haber sido un médico, pero que antes de ser médico pudo haber sido esclavo, lo que se llamó un esclavo liberto, y que incluso pudo haber sido de la casa de Teófilo. Pudo haber sido así. La tradición no confía, no cree mucho eso, pero hay quienes
se atreven incluso a decir que el apego a Teófilo es gracias a que en algún momento él pudo haber sido un esclavo, sobre todo de esos esclavos que conseguían la libertad. Y él posiblemente consiguió la libertad de la casa de Teófilo. Y entonces se quedó allá con él siendo lo que se llamó como esos esclavos que eran que se hacían libres, pero seguían en la casa del amo. Esos son asuntos que en el día de hoy se discuten, que no se pueden afirmar como si fuese el Padre Nuestro, pero que podrían ayudar a entender un poquito algunas de las alusiones que él hace a Teófilo. De todas maneras, como les digo, esos son asuntos que todavía la gente cada día va investigando y descubriendo asuntos respecto a eso. Por otro lado, la tradición también afirma que murió gracias a un martirio, que fue martirizado, pero no se dice específicamente en qué fecha, ni tampoco nos atrevemos a aseverar mucho qué tipo de martirio sufrió. De manera que esos datos así, a grandes rasgos, que tratan de arrojar un poquito de luz sobre el autor, es lo que podemos decir que sabemos a grandes rasgos sobre el autor del libro. Quiero saber si hasta aquí tienen alguna pregunta u observación. Si ese es el caso, levantan la mano, por favor. Yo espero que me hayan escuchado lo que yo estaba diciendo y no así. ¿Me oyen? Amén, Sí, amén. señor. La Amén. escuchamos bien. Bien, no tienen preguntas ni observaciones. Todo bien. Seguimos entonces. Ahora, sobre la fecha de composición, el propósito del libro, su lugar de composición y los destinatarios originales. Miren, en primer lugar, probablemente el libro, excúsenme, probablemente el libro se escribió para el año 60. Probablemente el libro se escribió para esa fecha. Y sobre el propósito del libro, bueno, el libro se escribió para contar cómo la iglesia avanza en la predicación del evangelio. Y eso porque ustedes recuerdan que en Hechos 1:8, ustedes ven que de manera específica allí se dice de qué manera supuestamente debería de expandirse el evangelio. Y ustedes van a notar que en el libro de los Hechos, Lucas dice muchas veces, y el evangelio crecía y crecía, hacía tal cosa, o la iglesia del Señor se expandía, o la iglesia del Señor crecía. Lo que quiere decir que para Lucas, eso que nosotros llamamos Hechos 1:8, que ustedes saben que para él no estaba dividido así, que eso fue después, pero esa parte que nosotros decimos Hechos 1:8 es clave para él. Y es clave también para nosotros entender el afán de Lucas por demostrar cómo la iglesia no se queda en un solo lugar y cómo en la manera en que él lo narra, el evangelio va avanzando, incluso cómo las persecuciones mismas de la iglesia constituyen una oportunidad para que ésta se expanda, no solamente en los lugares cercanos, sino en esos lugares a los que Jesús hizo alusión cuando dijo esas palabras. ¿Ok? Además, el libro también parece haberse escrito en Antioquía y se destina a un tal Teófilo, que es el Teófilo que yo les mencionaba ahorita. Teófilo significa lo que nosotros conocemos como amor de Dios. Es lo que nosotros sabemos que significa Teófilo. Teófilo pudo haber sido un funcionario, como nosotros llamamos hoy un funcionario, pero Teófilo pudo haber sido no real. Sin embargo, si tomamos la tesis de que parece que como se cree en el día de hoy que pudo haber sido una persona real a la que se dirigió el libro, bueno, pues hay que tomar la idea de que seguro fue algún funcionario.
¿Por qué algunos piensan que pudo haber sido no una persona real? Bueno, porque en la antigüedad a veces algunos libros se dirigían a personas no reales para con ello conseguir, en primer lugar, que pudieran circular con cierta libertad y en segundo lugar, para lograr que se le prestara para que se tomaran con cierta seriedad. Esas son las dos tesis que existen, que no fue real y otros que fue una persona real, que si fue en ese caso, entonces pudo haber sido entonces algún funcionario. Además, acuérdense de lo que yo ya les dije, que algunos afirman incluso que Lucas pudo haberse sentido agradecido porque pudo haber sido en algún momento uno de los esclavos de la casa de él que consiguió la libertad. ¿Ok? Entonces, esos son asuntos que ustedes no deben tomar por los moños, ni alarse los pelos con nadie por eso, sino que sencillamente se debe tomar como si fuese datos así que investigaciones arrojan y que todavía con el devenir del tiempo seguirán desarrollándose un poco más. Eso sobre cuándo se compuso, el propósito con que se compuso, el lugar en que se pudo haber escrito y quiénes fueron los destinatarios originales. ¿Ok? Eso es importante que se tome en cuenta. Entonces, la estructura del libro. ¿Cómo está estructurado ese libro? Miren, hay muchas maneras, dependiendo de cómo se mire, hay muchas maneras de estructurar el texto. ¿Ok? Pero fíjense en esta manera. Primero, el libro tiene una primera parte que está en los capítulos del 1 al 12, que es donde se trata el nacimiento y evolución de la iglesia primitiva en Palestina. Eso es muy visible, muy claro. Todo el que se acerca al libro puede ver eso, que esos primeros 12 capítulos tratan de eso, de cómo nace la iglesia y cómo la iglesia también poco a poco va expandiéndose. Eso es lo que podríamos llamar la primera parte de lo que conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda parte, que son los capítulos del 13 al 28, que trata sobre la expansión del evangelio hacia los gentiles según las promesas de Dios a través de Cristo. Acuérdense lo que yo les dije, esa cuestión que usa Lucas mucho de hacer cada rato, cada cierto tiempo, hacer saber que la iglesia se expandía, que la iglesia seguía, que la iglesia no se detenía, que las persecuciones incluso contribuían a el desarrollo de la iglesia. Ahora, si ustedes, miren eso que yo le estaba diciendo, si ustedes comparan el capítulo 6, verso 7 y el capítulo 12, 24 y el 19, 20, van a encontrar que dice lo mismo, en otras palabras. La palabra de Dios crecía, la iglesia crecía, el evangelio se expandía. Si ustedes quieren, lo pueden buscar y leerlo cuando ustedes estén más tranquilos y lo van a ver, que eso es lo que nos hace ver lo que ya le venía diciendo, que Lucas tenía un gran afán de mostrar en su libro cómo la iglesia comenzó a expandirse como Dios a través de Cristo lo había dicho que debería de suceder. Eso es sobre la estructura del libro. Pero como les dije, hay muchas maneras de estructurar al libro, pero yo creo que esa es un poquito más objetiva porque nos hace pensar en los contenidos reales del texto. ¿Iba a decir algo, hermano? Parece que no, parece que fue el micrófono que se le abrió. ¿Hasta aquí tienen preguntas o alguna observación? Si no es así, entonces continuamos. Ahora, el estilo del libro. En el libro, ustedes no hay que decir eso porque eso ustedes lo ven. Todo el que lee el libro va a ver que tiene esa narrativa fluida que hay en el libro.
Esa narrativa fluida en el sentido de que cuando uno comienza a leer el libro, uno como que llega a un momento que uno se da cuenta que uno ha leído casi todo el libro y no ha podido levantarse de la silla. Eso está en ese libro, porque Lucas se la traía bastante con la cuestión de la narrativa. Miren incluso la manera en que él narraba en el Evangelio, cuando él trataba de narrar la vida de Jesús, los hechos de Jesús. Incluso lean si ustedes quieren la muerte, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el Evangelio de Lucas. Dice lo mismo que en los otros evangelios, pero Lucas se la trae con esa cuestión de la narrativa. Y eso se ve bastante bien en el libro de los Hechos. Sabe bastante bien narrar, contar. Lucas usa bastante bien esos pronombres, ese pronombre que es el primer pronombre, la primera persona del plural, usa bastante bien eso. Pero además, como narrador, Lucas es lo que se llama un narrador omnisciente, el narrador que está perdón, el narrador omnipresente, que está en todas partes, que en el mundo de la literatura eso es muy valioso. Y esa narrativa fluida de Lucas es tan así incluso que Lucas al narrar incluso puede imprimir como viveza, como vida a los episodios que va narrando. Y eso es muy, muy, muy claro en el Evangelio de Lucas y además muy valioso para alcanzar el propósito que él quiere al escribir el texto. Por otro lado, Lucas también usa el recurso del paralelismo. Por ejemplo, Pedro y Pablo. Si ustedes cuando estemos estudiando, ustedes van a ver que Lucas dice algo que hizo Pedro y más para adelante él consigue otra cosa que hizo Pablo que es casi igual a lo que hizo Pedro. Si ustedes no se han dado cuenta, esperen y verán que él usa bastante bien esos paralelismos. Pero además, los hechos de Pedro, no solo de Pedro y Juan, con bastante paralelismo, muy parecido a lo que él ya contó que Jesús había hecho en Lucas. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, igual que en los otros, Jesús es el que va caminando y se encuentra en el camino a la gente. Y luego en el libro de los Hechos, Pedro y Juan van caminando y se encuentran en el camino a la gente. Pero además, Lucas es bastante explícito en mostrar cómo Jesús fue arrestado, hecho muerto, y de esa misma manera él cuenta cómo los primeros cristianos le sucedió. Comparen, por ejemplo, el martirio de Esteban con la muerte y la pasión de Jesucristo, para que ustedes vean. Pero además de eso, Lucas también es bastante sabio porque así como se puede ver en el libro del Génesis, el inicio cómo surgió el mundo, de esa misma manera él se encarga de que se muestre cómo se ve el inicio de la iglesia, que viene a ser como ese recurso de Dios para la salvación del mundo a través de Cristo. Entonces, ese tipo de paralelismo, cuando uno aprende a verlo, en el libro de los Hechos, uno puede entender bastante bien qué es lo que Lucas quiere transmitir y para dónde él va cuando uno puede ver esas cosas, que ustedes lo van a ver. Y si ustedes quieren, pónganse ustedes mismos ahora, después que yo les dije eso, a leerlo y miren a ver cómo ustedes lo van a encontrar. Incluso en el Evangelio, Jesús es el que expulsa demonios, pero ustedes se fijan que en el libro de los Hechos también ustedes ven que pasa eso con algunos de los apóstoles. Incluso algunos de los espíritus se refieren a Jesús y le hablan en los evangelios, incluyendo el de Lucas. Y luego ustedes ven que en el libro de los Hechos hacen lo mismo con algunos de los apóstoles. Y ese tipo de paralelismo lo usa Lucas como un recurso bastante valioso para hacer ese tipo de conexión que hay entre Jesús
y los primeros cristianos, pero muy especialmente entre Jesús y los apóstoles, pero mucho más especialmente entre Jesús y Pedro y Pablo, y después mucho más entre Cristo y Pablo. O sea, ese tipo de paralelismo fue un recurso, como ya les dije, que él usó y explotó bastante bien. Por otro lado, las repeticiones, que son un recurso que para nosotros en el día de hoy, que tenemos el cine, la televisión, no es tan valioso. Pero en un tiempo en donde no había nada de eso, que el único recurso para transmitir el conocimiento eran las palabras así que se la llevaba el viento o el libro escrito, las repeticiones eran sumamente valiosas, sumamente valiosas. Ustedes ven, por ejemplo, que que en el libro de los Hechos aparece 2 veces la historia de la conversión de Pablo, que la gente cree que eso está ahí porque alguien se sentó y eso cayó ahí. Eso es un recurso literario valiosísimo que usa Lucas para hacer énfasis en algo. Cuando él cree que algo es importante, él busca la forma de que aparezca en 2 oportunidades en el texto. Y no porque él necesariamente lo invente, sino porque él identifica los 2 momentos en donde se hizo al menos alusión a eso y lo usa como recurso para fijar eso. Pero no solo la conversión de Pablo, ustedes van a ver cuántas otras historias, otros sucesos que Lucas primero lo muestra cuando estaba sucediendo, cuando él dice zarpamos, llegamos, y luego lo vuelve a presentar cuando alguien estaba refiriéndose a ese suceso como algo vivido. Entonces, el recurso de las repeticiones también valiosísimo en ese libro y ustedes lo van a ver ahí. Y por otro lado, los discursos. Los discursos, si ustedes se fijan, muchas de las enseñanzas de lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva, Lucas la trae en el libro de los Hechos en forma de discurso, que se paró Pedro, por ejemplo, y habló, que se levantó Pablo, por ejemplo, frente a la autoridad romana y frente a la multitud y habló. Los discursos también son un recurso que él emplea bastante bien y que solo hay que mirar el texto y nos vamos a encontrar con ello. Ahora, ¿qué importancia tiene ese libro para hoy? Ya que vamos a adentrarnos a partir de la semana que viene en el estudio de ese libro, un poquito contextualizándolo con la iglesia de hoy. ¿Qué importancia tiene? Primero, nos hace saber cómo se forman las primeras comunidades cristianas. Esa idea de cómo se forman las primeras comunidades cristianas es muy importante porque nos hace ver cómo desde el principio Dios ha estado con la iglesia, muy a pesar de lo que cualquier cosa que se pueda alegar como errores y lo que se pueda decir, con todo y eso se muestra cómo Dios desde el principio estuvo con las primeras comunidades. Número 2, nos refuerza la esperanza en que Dios es que conduce la iglesia. Ese libro también nos ayuda a pensar eso y a creer eso y a entender eso y a vivir eso, que Dios es que conduce la iglesia. Ustedes se fijan que en todo el libro de los Hechos se puede ver esa idea de que es Dios quien conduce la iglesia y que ésta tiene sentido y encuentra plenitud es precisamente en Dios a través de Cristo. Por otro lado, nos muestra cómo Dios obra a través de nosotros en el quehacer del evangelio o en la expansión de su reino. Es un detalle importante por el que debemos estudiar ese libro. Y nos recuerda sobre todas las cosas que más allá de todo, Dios estuvo, está y estará con nosotros, no solamente en la expansión del evangelio, sino que incluso a la hora de nosotros dar respuesta y a la hora de nosotros necesitar quien esté a nuestro lado cuando tengamos en algún momento determinado que sufrir penalidades a causa del evangelio. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Eso es la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Como ustedes ven, en la próxima semana, entonces vamos a ver el primer capítulo que trata sobre la promesa del Espíritu Santo. Así que ustedes agarran y leen ese primer capítulo, que lo que tiene son 26 versos. 26 versos tiene ese capítulo. Usted lo lee. Si usted puede, léalo en varias versiones, no solamente